Sean todos bienvenidos y gracias a los que están puntuales. Este día vamos a hablar acerca del aspecto de evaluación que se refiere a la auscultación. Este aspecto es esencial antes de iniciar el tratamiento de un paciente con problemas respiratorios, porque nos permite escuchar la zona exacta a donde se encuentra el problema pulmonar. Vamos a conocer la definición de auscultación y vamos a conocer que hay puntos específicos a donde debemos colocar el tambor del estetoscopio. Es importante que sepan que la persona a evaluar debe descubrir el área a ser auscultada. Es importante que tengamos en cuenta todos los aspectos que están en la diapositiva, ya que si estamos en un lugar con mucho ruido, no podremos escuchar el sonido definido. También no es conveniente hacerlo sobre ropa porque a veces el crujido de este nos puede dar error en lo que estamos escuchando. Es recomendable hacerlo en posición sentado para evitar alguna caída del paciente. Es importante también comparar del pulmón derecho con el izquierdo, ya que así definimos el lugar exacto en el que se encuentra el problema. Vamos a ver ahora que lleva la secuencia que lleva la auscultación. Recordemos que cada punto a auscultar es un segmento pulmonar, por eso debemos identificar cada zona. Vamos a ver aquí pues que tenemos las zonas apicales, segmentos anteriores, segmento de língula, ¿verdad? Y lóbulo medio, apicales de lóbulos inferiores, basales anteriores, y en la diapositiva posterior pues que podemos ver los laterales del pulmón izquierdo y derecho y los basales posteriores. Para conocer lo anormal necesitamos conocer lo normal, así que vamos a aprender que cuando respiramos existen sonidos normales que vamos a escuchar. Ahora vamos a aprender los sonidos anormales y que estos están relacionados con la patología que presenta el paciente. Más adelante vamos a escuchar cuáles son los sonidos normales y cuáles los adventicios. Vamos a escuchar y a ver un video que nos muestra la secuencia de la auscultación, tanto anterior como posterior. Este video también nos ayuda a ver el complemento de la secuencia que lleva la auscultación.